Empezamos a definir lo que son las derivadas. Manejábamos que la derivada de una curva se refiere a una línea tangente o una línea que toca la curva en un solo punto, y lo que voy a hablar específicamente sería de la pendiente. Entonces lo definimos así, como la pendiente de una línea tangente a una curva, ¿sí? O la inclinación de una línea que toca la curva en un solo punto, ¿sí? Y habíamos visto algunos conceptos como este. Por ejemplo, si yo hablara de este punto más alto, notaría que la pendiente va a ser una línea horizontal y la pendiente va a valer 0. También en este punto máximo, si yo quiero saber la derivada y la derivada es la inclinación de la línea, entonces en este punto la derivada también va a valer 0, ¿sí? El por qué en este caso va a estar en función de la inclinación, considerando que aquí tiene una inclinación, más arriba variaría hasta que aquí la pendiente se hace 0. Luego ya a partir de aquí, otra serie de líneas que toquen un solo punto de la curva, la pendiente va a volver a tomar valores. Dijimos que en esta parte de la curva los valores van aumentando y se dice que es creciente. Del punto hacia acá se dice que es decreciente, ¿sí? Entonces aquí crece, aquí decrece, aquí disminuye el valor. Bueno, respecto a las fórmulas, varias fórmulas generalmente las vemos, pero a veces no sabemos por qué los valores, la lógica de los valores. Por ejemplo, una de ellas me dice: la derivada con respecto a x de una función, y la función va a ser una función constante. En las gráficas que hicimos, una función constante siempre eran líneas paralelas, líneas horizontales. Y si yo hablo de la pendiente de líneas horizontales, digamos que la pendiente vale 0. Por eso decimos que la derivada de una constante vale 0. ¿Sale? Luego otras derivadas, por ejemplo esta derivada de la misma x. Hablamos de una función en la cual el valor de la función es igual al valor de la x, o el valor de la y es igual al valor de la x. Le llamamos función identidad, hablando de una igualdad. El valor de la y el valor de la x son la misma. Y manejábamos esto en el caso de la pendiente de una función identidad. Una vez que lo grafiquemos, podemos observar que el valor de la altura y el valor de la base del triángulo formado es lo mismo, ¿sí? Y todos sabemos, por ejemplo, que si el valor de la altura y el valor de la base es la misma, en el caso de la pendiente, bueno, lo puedo manejar como derivada o como pendiente, va a ser igual a 1. Por eso se maneja que la derivada de x con respecto a x es 1. Bueno, en el caso de operaciones con funciones, que también las vimos, si yo quisiera saber, por ejemplo, esto: ¿cuál es la derivada de la suma de dos funciones? Hagan de cuenta que las voy a representar en este caso con esas letritas, u y b. María, ¿ahí vas a preguntar algo? Es igual a la derivada de cada una de sus cada... Ah, sí, para allá vamos. Sí, sería eso. Va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Esto va a facilitar las cosas, porque si yo tengo una función con varios términos, voy a sacar la derivada de cada uno de esos términos. Por ejemplo, si tuviera una función con 5 términos, puedo sacar la derivada de cada uno de los 5 términos.
Y en vez de verlo como un problema más complejo de 5 términos, lo puedo ver como 5 derivaditas o 5 derivadas más simples. ¿Sale? Lo mismo sucedería si en vez del signo de más, por ejemplo, fuera el signo de menos. Lo único que variaría es aquí. Entonces, de forma general, a veces lo escribimos así: más, menos, más, menos. Que me indicaría que me sirve para la suma y me sirve para la resta. Bueno, otra función que vamos a estar necesitando mucho va a ser esta: derivada de una potencia. Voy a manejar, por ejemplo, una función elevado a una potencia. Matemáticas, cuando tenemos así un número elevado a una potencia, al número de abajo, en este caso la función, le llamamos base, y el numerito de arriba el exponente. Y me indicaría cuántas veces se multiplica por sí misma la función. ¿Vale? La fórmula es esta: va a ser el valor del exponente por la función, y al valor del exponente le vamos a restar 1. Luego, por la derivada con respecto a x de la función. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es algunos ejercicios esperando que se nos vayan grabando estas formulitas, ¿sí? Un aspecto muy importante respecto a la resolución de derivadas es que a veces no sabemos cuál fórmula aplicar, pero porque no identificamos a ciencia cierta las operaciones con funciones, tema que vimos anteriormente. Esperamos que sí lo vayamos comprendiendo. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Estos primeros ejercicios los voy a desglosar o a poner en pasos, pudiéramos manejar, necesarios al inicio del curso, mientras veamos la lógica, pero luego nos vamos a poder ahorrar muchos pasos de ellos, ¿sí? Bien, ahorita voy a escribir una muy sencillita. Vamos a poner que yo tenga esto: la función de x va a ser igual a 3x más 1. En las preparatorias generalmente viene en el programa que se vean derivadas, pero ya como es final del curso, en muchas escuelas ya ni las ven o ven muy poquito, ¿sí? Entonces yo estoy empezando desde abajo, considerando que estamos desde cero, empezando desde cero, y esperando que se vayan acordando ahorita. Maneras de escribir la derivada, dijimos que había varias. Voy a escribir ahorita esta misma: derivada de la función con respecto a x, y le vamos a poner así. Y voy a aplicar las fórmulas. Primero, veo que son dos términos, están concatenados, unidos por el signo de más. Son dos términos. Entonces yo me acuerdo, si son dos términos, debo derivar cada una de las partes, cada uno de los términos. En realidad yo empezaría aplicando la número 3, ¿sí? O sea, sacar la derivada del 3x y sacar la derivada del 1. Lo voy a escribir. Obviamente nada más hablaré de hacer unos 3 ejercicios con esta metodología, pero luego ya nos vamos a brincar pasos, ¿sale? Derivada del 3x y derivada del 1. ¿La del 1 es 0? Sí, la del 1 es 0. Bueno, luego vamos con esto: derivada de la función con respecto a x. Veo, en este caso, que hay un número y una letra. Dicen, esa no la tengo. Bueno, la voy a agregar. En caso de que ustedes tengan la derivada de un número, que puede ser cualquiera, y lo voy a representar con la letra C, un número multiplicando a la letra X, considerando que la C es una constante. Cuando esté junta la constante con la letra, la constante va a permanecer, ¿sí? De ahí el nombre, constante, y derivaría las puras X, ¿sale?
Hay una específicamente cuando es x, pero hay otra cuando la función es un poquito más compleja, por ejemplo que viniera x al cubo, x a la séptima, etc. ¿Sí? Una constante por una función. Sucedería lo mismo, la constante se queda y se deriva el resto de la función. ¿Sale? Entonces para este caso, que es el 3 con la x, el 3 se va a seguir quedando. Voy a dejar el 3 y derivaría la pura x. Y desde aquí ya me habían dicho ustedes que va a ser 0, sin embargo lo voy a seguir escribiendo todavía. Bueno, por último, la derivada va a ser igual. El número 3 constante, derivada de x con respecto a x, tenemos acá la fórmula y va a ser igual a 1. Más derivada de una constante con respecto a x, hablaríamos de esta de mano arriba, y va a ser 0. Entonces el resultado final nada más va a ser igual a 3 por 1, 3 más 0, y sería 3, el valor de la derivada. Noten toda la escritura que hice, ¿sí? Comentaba nada más para que vayan viendo la lógica, pero en realidad nos podemos ahorrar muchos pasos. Les voy a solicitar si alguien trae un borrador de esos desechables y me regalan un pedazo de papel. Muy bien, gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer otro ejercicio. Lo voy a hacer aquí mismo, esperando que quepa en este cuadrito, en este rectángulo. Bueno, número 2. La función es igual al valor de la letra y. Entonces es indistinto que yo utilice f de x o la letra y. Ahora voy a escribirlo con la letra y, ¿sí? Y voy a aumentarle poquita complejidad. Vamos a ponerlo ahora como 5x al cubo más 6x al cuadrado más 9. Lleva 3 términos y en este caso las x ya no son lineales como aquí, hay una x cúbica y una cuadrada. Entonces tengo una derivada o una función con 3 términos y voy a sacar su derivada. Para la derivada ahora le voy a poner otra de las nomenclaturas, le voy a poner una comita, una apóstrofe, y le llamamos y' o derivada de y. La primera fórmula para aplicar, yo veo que son varios términos. Voy a sacar la derivada de cada uno de ellos. De alguna manera estaría aplicando esta formulita, la 3. Derivada de cada uno de los términos. Primero, para este, veo que es una constante y veo que es otra parte de una función. Entonces voy a aplicar esta formulita. Dijimos que la constante se queda igual, el número 5. Voy a sacar la derivada de la pura x al cubo. Y luego, para este otro término, el 6 sigue como constante y la derivada del x al cuadrado. Finalmente, la derivada de la constante. Profe, pero ¿cómo usamos? ¿Cuál fórmula usamos? Lo que nos manejaba es esto. Por ejemplo, aquí te fijas, 5x cúbica más 6x cuadrada más 9. Cada que vayan separados con signos de más o de menos, habría que mentalizar que voy a sacar la derivada de cada uno de los términos. Un término es 5x cúbico, otro 6x cuadrado y otro es 9. Entonces saco la derivada de cada uno de ellos como inicio, y luego ya me fijo, bueno, del 5x cúbica hay un número. Cuando veas que hay un número, sería un número, haz de cuenta que el número es la letra C
y la u el resto, el x cúbico. ¿Sale? Entonces ya haría esto. Y' igual, el número 5 que dijimos que es constante. Y ahora para el x cúbica voy a recurrir a esta fórmula, a la 4. Fíjense, yo la comparo. En vez de la x es la u, en vez del 3 la m. ¿Sale? Entonces es un número elevado a una potencia. Aquí veo que es una letra elevada a una potencia. La letra representa un número. Entonces va a ser, me dice, la potencia, que es el número 3, la potencia, multiplíquela por la x. La potencia multiplíquela por la letra. Y luego a la potencia réstele 1. Al 3 le resto 1. Va a quedar al cuadrado. Y todavía derive, pero la pura letra de la función, en este caso la pura letra x. ¿Sale? Voy a cambiar el paréntesis por corchete y quedaría así. Entonces vean que aquí en este corchete fue esta fórmula: la potencia por la letra, al exponente le resté 1 y la derivada de la letra. Bueno, tal parece que no voy a tener espacio suficiente. Vamos a preparar terreno. Luego, para la siguiente, es algo parecido, fíjense. El 6 es constante. Voy a sacar la derivada de la x al cuadrado. Ya si está al cuadrado, al cubo, a la cuarta, aplico esta. Sería el exponente o la potencia número 2. Multiplíquelo por la x. Y luego a la potencia réstele 1. Al 2 le resto 1. Va a quedar a la 1, que generalmente cuando es 1 no lo escribimos. Y todavía por la derivada de la pura letra. Quiero que se acostumbren a que la fórmula completa es hasta acá. Muchas de las personas se acostumbran a hacer esto: multiplican la potencia por la letra y a la potencia le restan 1. Y esto de alguna manera lo ignoran. Aquí, que es x con respecto a x, sí lo podemos ignorar en ciertos casos, pero no siempre va a quedar aquí la x sencilla. Y necesito acostumbrarme que todavía se deriva el valor de la función como tal, el tu. Y aquí el valor de la derivada de una constante va a ser 0. Entonces ya le voy a poner ahí de una vez el 0. Bueno, ahora seguiría hacer esto. Y' igual, voy a multiplicar 5 por 3, 15, x al cuadrado. Y la derivada de x con respecto a x, que es esta fórmula, veo que es 1. Luego más 6 por 2, 12, con una x. Y también derivada de x con respecto a x, 1. Finalmente, 15x cuadrado por 1, nada más sería ya el 15x cuadrado. Y 12x por 1, 12x. Este es el resultado final. ¿Vale, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿No se puede hacer más simplificada? Hay veces que los autores de los libros nos piden que lleguemos a un resultado específico. Y hay veces que sí, de alguna manera, nos la rebrujan mucho. Yo, por ejemplo, me puedo fijar en algunas cuestiones como esta. Los dos tienen x, es un término común, lo puedo factorizar. Y el 15 y el 12 son múltiplos del número 3. Entonces digo, entonces yo puedo factorizar el 3, porque fíjense, 3 por 5 me daría 15, 3 por 4, 12, es un múltiplo del 3. Y la x, los dos lo tienen. Entonces si pudiera, por ejemplo, factorizar el 3x, y sería un equivalente de la inicial, ¿sí? O otra forma simplificada pudiéramos manejar. Generalmente se maneja como forma simplificada cuando viene factorizado, ¿sí? ¿Vas a preguntar algo así? Profe, ¿puede poner ahí como una nota qué significa la U, la V y la M? Acá las escribí. ¿Te refieres a estas o no? Sí. La U y la V son funciones. Y la letra C, constante, que representa que es cualquier número. ¿Y la M? ¿Sale? Y le voy a poner también la M. Suma de funciones. Y la M es el exponente
¿Que tiene la X o...? Por ejemplo aquí mira, la M vendría siendo el 3 y para este el 2, ¿sí? El exponente o la potencia, ¿vale? Bueno, retomo aquí, vamos, 3x, un número que multiplicado por 3x me dé 15x al cuadrado, ¿cuál sería? Sería 5 para que dé 15 y otra x para que quede el cuadrado, ¿vale? Y luego el signo de más. Un número que multiplicado por 3x me dé 12x, el 4. Y ese sería un equivalente. Pero aclaro que desde aquí ya está bien, ya está aplicada las fórmulas, todo ese rollo. A menos que se pidiera llegar a un resultado específico, pues lo podemos factorizar, ¿sale? Que los autores de los libros generalmente sí lo hacen. Y hay veces que nos tardamos más en simplificar que en aplicar las fórmulas de las derivadas. Sí, hay veces que el álgebra es lo que mete en problemas a algunas personas. ¿Podría pasar a hacer la segunda, pero más sencilla? Va, versión rápida, ¿vale? Sí. Sí, va. Bueno, esto lo estoy haciendo para que todos lo entiendan. Yo sé que algunos de ustedes son bien listos y ya, esto ya lo entienden, ¿sale? Pero va otra versión más rápida y sí, ya luego vamos a hacerlas directas. ¿Se imaginan una fórmula de mayor complejidad? Hacerlas así desglosadas, pues llenaríamos una hoja por cada ejercicio. Sí, sería mucho trabajo. Entonces voy a hacer una segunda versión para la número 2, ¿sale? La voy a volver a escribir, que a lo mejor alguien dice, no, pues también ahórreselo, podemos ahorrar también la escritura. Pero a veces ahorramos tanto que no disfrutamos de las matemáticas. Como quien ahorra todo el dinero y no lo gasta, porque no se le acaba. Va, tengo el valor y voy a sacar la derivada. Fíjense la forma directa, muchachones. Nada más quiero que se fijen al resultado al que llegamos. Alguien dice, si yo hubiera hecho esto, 3 por 5, 15, hubiera llegado directo al 15. Entonces vamos a hacer esto. El 3, que es el exponente, multiplicarlo por el 5. 3 por 5, 15. Y al cubo, a la potencia 3, le voy a restar 1. Entonces me va a quedar x, y le resto 1 al 3 al cuadrado. Y vean que ya dimos con el primero, luego más. Ahora el 2 por el 6. 2 por 6, 12. La x, y al 2 le resto 1, va a quedar a la 1. Y luego derivada del número, que es una constante, 0. Y colorín colorado. ¿Sí? Es más rápido, ¿sale? Pero yo les mencionaba que a veces el profesor, con el afán de que le entienda desde un principio, se ahorra un montón de pasos y mucha gente se pierde. Yo pienso que todos dicen, está bien fácil, sí, está bien fácil, ¿sí? Pero gracias a que la lógica ya la tenemos un tanto desarrollada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, de la número 3, voy a seguir haciendo ejercicios, pero los vamos a hacer ya directamente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Órale pues. Pero voy a poner de vuelta f de x, aclarando que puedo escribir f de x o y, que es el equivalente. Vamos a poner 7 x a la cuarta menos 3 x al cubo más 2 x al cuadrado más 5x menos 10. De pronto vemos una función de este tamaño y no ha de faltar que diga, ¡ay, está bien difícil! Habría que distinguir que más que difícil está entretenida, porque son muchos términos, ¿sí? Pero aplicaríamos eslogan como uno que dice, divide y vencerás. En este caso son 5 términos, divido en 5 partecitas, ¿sí? O también hay quienes en cuestiones de administración nos dicen, si ves un problema complejo, trátalo de ver como un conjunto de pequeños problemas. En realidad es el enfoque que le vamos a dar, ¿vale? Y a ver, primero esto. Dijimos que los términos están separados
por signos de más o signos de menos. Aquí te hablaría de un término, aquí hablaría de otro, de otro, de otro y de otro. Son 5 términos. Vamos a ponerle f' de x, que también es otra forma de indicar que es la derivada de la función. ¿Qué hicimos, muchachos, para sacar la derivada directamente? Exponente por coeficiente. El exponente por el coeficiente, ¿sí? 4 por 7, 28. 28. Y luego escribo la x, y al 4 le resto 1, 3. Y aclaro que todavía faltaría la derivada de x con respecto a x, que ya sabemos que es 1, y que ese paso lo estamos ya suponiendo, ¿sí? Bueno, seguida, el signo, el 3 por el 3, 3 por 3, 9. Escribo la x y al 3 le resto 1, va a quedar al cuadrado. Luego, el signo, más 2 por 2, 4. Escribo la x y al 2 le resto 1. ¿Qué quedaría? A la 1, que no lo escribimos, ¿sale? Y luego, el 5, que es una constante aquí, y derivo la x, derivada de x con respecto a x es 1, y también ya no lo voy a escribir porque 5 por 1 me da 5. Finalmente, la derivada de una constante, 0, y entonces hasta ahí quedaría. ¿Fácil? Levanten la mano los que se les hizo fácil. Muy bien, chavos. Vamos que sí sigamos. Bien, nos vamos a llevar así tranquilo, de tal forma de ir agregando fórmulas conforme me digan la mayoría que ya las van entendiendo, ¿sí? Así como lo escribí aquí, pudiéramos hacer una analogía con libros que hay de matemáticas para adultos, paso a pasito, ¿sí? Pero todo así se empieza. Por ejemplo, en programación, díganme que no nos enseñaron con el hola mundo, ¿sí? Pues imprimir nada más que muestra en la pantalla el texto, cosas así. Bueno, yo me refiero a que son programitas muy sencillitos. No luego les dijeron, hágame uno con matrices y con arreglos y que la fregada, no. Les pusieron tranquilitos primero. A ver, vamos a seguir escribiendo ejercicios, pero les voy a pedir que antes de que yo lo resuelva aquí, ustedes intenten hacerlo ahí en su cuaderno, ¿sale? Nuevamente voy a ponerle la letra Y. Bueno, voy a escribir ahora este valor, menos 10 x a la quinta más 6 x al cubo menos 12x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Cuántos términos tenemos? 5. Entonces vamos a resolverlo como si fueran 5 problemitas, ¿vale? Voy a pedir que intenten, por favor, resolverlos primero ustedes. Listo. Hablaremos de la derivada de este, de este, de ese, de ese y de ese. Bueno, ya terminó el primero, luego. ¿Nada más se va a derivar una vez o hasta que ya no se pueda? No, una vez. Si hay temas subsecuentes que le llaman derivadas de orden superior, derivas una vez y luego el resultado lo vuelves a derivar y luego lo vuelves a derivar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se haga 0. Una característica que tienen las funciones algebraicas es que tienen un número de derivadas, dice que es finito, llega un momento en que se acaba, en que se hace 0. En cambio, en las algebraicas es infinito, ahí el número de derivadas nunca se acaba. Bueno, continuamos, porque el tiempo aire sale muy caro. 5 por menos 10, menos 50. Ponemos la x y al 5 le restamos 1, a la cuarta. Luego más 3 por 6, 18, la x y al 3 le restamos 1, al cuadrado. Luego 2 por menos 12, menos 24. Escribimos la x y a la potencia le restamos 1. En este caso a la 2 le restamos 1, queda a la 1. Y luego más
El 6, que es constante, derivada de x con respecto a x, 1. Nada más va a quedar el 6. Finalmente, la derivada del número, 0. Y ese sería el resultado. Bueno, le voy a pedir a Jimmy que me haga favor de acortarle ahí, que no quede tan largo. Córtale, mi chavo.